Buenos días de nuevo, aquí retransmitiendo para toda la galaxia desde el podcast La Vagamundo. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Elena y es una viajera empedernida. Así que nada, ¿cómo estás, Elena? Muy bien, Javi. Aquí desayunando un ratito contigo. Qué bien, aquí delante de la puerta de tu casa, ¿no? ¿Habéis visto qué chulada? Bienvenidos al hogar que está en todas partes. Allá, ¿cómo es lo de My home is where we park? My home is... Is where we park. donde yo aparco, muy Sí. bien. Así Pues sí, tienes el mayor jardín del planeta, ¿no? que eso es un Ujú. bosquecito muy majo, la verdad. Está muy a gustito aquí. Ya sabes que yo estuve viajando también. Claro, Estuve en una claro. autocaravana con mi familia 4 años. 4 años. Súper. Bueno, cuéntanos un poco de ti. Pues bueno, yo soy una persona que siempre le ha gustado mucho viajar y he hecho un montón de cositas. He ido como, bueno, pues empecé, pues somos más próximo, España, Europa, y después desde cuando estuve de Erasmus, pues conocí a una persona que me hizo dar el salto un poco al otro lado del planeta. Una surfera Una nórdica. surfera donostiarra, Muy mi bien. amiga Tania, y fue ella la que me dio como el enchufe de vámonos a conocer. Ella tenía un libro de las mejores olas de Costa Rica y lo teníamos en Holanda, que hacía un frío de pelotas y nos pasábamos todo el día a oscuras. Entonces era como Ujú. de vámonos allí a la luz. Entonces cuando terminamos la carrera era como nuestro plan, irnos a investigar. Entonces, después de tener ya todo hecho, nos fuimos a Donosti a hacer la temporada de verano, que hay un Ujú. montón de opciones para sacarte un poco de dinerito. Y cuando tuvimos el dinero para el billete, nos despedimos de la familia y dijimos, bueno, nos vamos por ahí a ver qué pasa. Y empezamos a viajar a Costa Rica, ¿no? Y de ahí, bueno, de ahí ya sabes cómo es la vida, Qué ¿no? Como bueno, que qué hay bien. como un efecto dominó, por así decirlo, Vale. ¿no? Bueno, pues yo estoy muy interesado en un viaje muy especial. Bueno, que no lo he dicho, este es Bolillo, Va a que estar por aquí dando, va a estar por aquí. dando la turra. Está obsesionado con las piñas, pero es súper majete. El tío te pone la piña, se queda ahí parado y bueno, es un gran compañero de viaje, La ¿verdad? verdad que sí, la Está verdad muy que guay. sí. Que Bolillo, la audiencia. La- ¿Qué te iba a preguntar? Mira, yo estoy muy interesado, tía, en un viaje que me contaste hace poco algún retazo que estuvimos por ahí por el monte y me encantó. Quería que me contases un viaje, por qué, cómo se te ocurre hacer ese viaje, Ujú, todo lo que implicó en tu vida, ese viaje que hiciste a California, ok, ¿vale? ¿Cuánto sí. tiempo fue? Vale, pues el viaje a California surge un poco de oídas, de cuando estuve en Costa Rica, había un montón de estadounidenses Ujú, y cuando empieza la temporada de lluvias en Costa Rica, pues muchos de ellos se van. Y se van y para cuando no tienes trabajo o lo que sea, muchos de ellos se van a California porque hay una zona en California que se llama el Triángulo Esmeralda, que está como en la zona norte, justamente hace un triángulo porque es como esa zona triangular donde como se acumulan la mayoría de los campos de cultivo de marihuana de Estados Unidos. Entonces, bueno, yo empecé a escucharlo ahí en Costa Rica porque la gente me decía, pues vente para acá, que así por lo menos puedes tener un dinerito, no sé qué, papá. Y luego, cuando estuve viviendo en Guatemala, conocí a mi amiga Amy y Amy estaba viviendo en Arqueira por aquel entonces y me dijo, vente porque ya tienes... Arqueira, eso está al norte de, vamos, en Arqueira es California. al norte de California, casi frontera con Oregón, Sí. cerca de Yurica, que también es como un sitio, o sea, Yurica es como más conocido porque es un poco más grande, ¿no? Ajá. Y bueno, total, que un verano me fui con mi amiga Carmen y decidimos hacer dinero vendiendo cervezas por los festivales de música, y cuando conseguimos todo el dinero, pues nos compramos el billete de avión para irnos allí, porque allí era una manera de conseguir dinero fácil, lo de dinero fácil entre comillas, porque por aquel entonces, no es como ahora, la marihuana era ilegal y te exponías bastante a la hora de... Bueno, había granjas que eran legales y granjas ilegales, ¿no? No, ¿O era todo cuando yo ilegal? fui era todo ilegal. Ahora sí que está legalizada la parte de la marihuana más terapéutica
Entonces sí que hay muchas más Granjas. granjas que son legales porque se dedican a ese destino, ¿no? Pero cuando yo fui no había todavía esa legalización en cuanto a la marihuana, y entonces era ilegal. Y todas las granjas eran ilegales, tanto las grandes macrogranjas como las micro. ¿Cómo te decides a pegarte un viaje así con lo arriesgado que es? En ese momento creo que había crisis en España. Cuéntame un poco por ahí. Pues la historia es que, pues bueno, estábamos con la crisis económica, no era tan fácil encontrar empleo, había estallado el movimiento del 15M y yo antes tenía como opciones donde trabajar. O sea, era como de dónde quieres trabajar, pues voy a buscar a ver qué es lo que hay. Llegó un momento en que no había esa opción y estar aquí en España como que ya me estaba como pesando, porque yo venía de estar en Costa Rica y me sentía así como de, joder, me apetece un poco volverme a ir para allá, ¿no? Entonces la historia fue que fui porque conocía gente. Fui porque estaba, mi amigo Iván vive en Los Ángeles y estaba en Los Ángeles y era el primero que me iba a encontrar después de un montón de años, que habíamos coincidido en el 2004 en Tarragona. Él es un argentino que viaja también por el mundo. Y luego, pues eso, había conocido a Amy, que nos habíamos conocido en Guatemala, y ella vivía ahí. Entonces, mi aliciente era, me voy a sacar pasta, pero voy a ver a mis colegas que viven en el otro lado del mundo y que seguramente si no, pues no es irte de vacaciones, pues no teniendo pasta, es muy difícil, ¿no? Entonces, me fui para allá y me fui a casa de Iván en Los Ángeles unos días, ahí como aterrizando un poco, y ya luego me subí al norte, a la zona donde te digo que es como donde están la mayoría de los campos de cultivo. Entonces allí vi el rollo que era la temporada, es como si te vas a Francia en la temporada sí, en la temporada de recogida de uva, pues todo el mundo lleno de trabajadores y trabajadoras por todos lados. Y te venía gente a ofrecerte, tú estás en el supermercado haciendo la compra y te venía gente en plan de, hola, ¿no querrás trabajar en no sé dónde? Y no te, o sea, y al ser ilegal no había un control policial y más siendo Estados Unidos, ¿cómo se movía ese tema? Claro, a mí lo que me daba era que como al ser ilegal me daba la sensación, había como gente que estaba trabajando en granjas donde a lo mejor había 30 personas trimando, porque se llama trimming, al acto de coger la flor de la marihuana y con unas tijeritas con punta ir sacando los cogollos y quitándole los palitos para que la persona, el consumidor o la consumidora, solo tenga lo que es la flor que se va a fumar y que no le peses el palito de en medio que pesa y no te lo fumas, ¿no? Entonces como que había un montón de gente que estaba trabajando en granjas donde había a lo mejor 30 o 40 personas trabajando. Haciendo trimming. Claro. Joder. Y a mí eso, porque sí que soy arriesgada, pero sí que tengo como una parte de prudente, dije yo no me quiero ir ahí porque me parece como demasiado arriesgado, sobre todo porque Estados Unidos sabemos que es muy heavy con el tema de... Tía, ¿qué puede pasar si de repente hay una redada y tan... ¿Porque qué edad tenías? 29. Joroba. ¿Y qué te podía haber pasado? ¿Lo sabes? O sea, legalmente yo sé que me hubieran arrestado porque estamos hablando de que estás haciendo una cosa ilegal, ¿no? Ya de primeras, y estás trabajando de manera ilegal. O sea, son dos delitos. Es consumo, o sea, bueno, no sé cómo Consumo sería. no. Consumo no, pero manipulación de sustancia ilegal, por así decirlo, sí. Y encima trabajo ilegal. Entonces, claro, me daba la sensación de que si te metes en la cárcel es muy, o sea, que te meten en la cárcel y Sí o que sí. a ver cómo es el periplo en las cárceles de Estados Unidos. Yo encima como que solo veía Guantánamos, ¿entiendes? O sea, en mi mente solo me imaginaba donde harán unos Guantánamos de marihuaneros, ¿sabes? Y marihuaneras, porque era como de... Entonces a mí me daba mucho respeto eso. O sea, que podías pasar de Guantanamera a Guantánamo. A Guantánamo, así de... Yo la verdad que no me gustó y me ofrecieron un mogollón de trabajo de 20, ¿no? Entonces yo decidí que había otras alternativas más pequeñas con gente que estaba, o sea, me refiero en entornos más chiquitos. Entonces yo conocía a Jimmy D, que eran una pareja de viejitos que tendrían como unos 60, 70 años, que eran los que habían estado en Woodstock. O sea, ellos habían estado en Woodstock y se habían quedado allá a vivir y tenían como una cultura muy de la libertad y vivían en medio de las montañas con su plantación de marihuana casera y ahí y su plantación de frutales y su plantación de su huerta. Todo. Entonces, claro, era como decir, a mí me dio más buen rollo irme a esa casa con esa pareja
durante una temporada a trimar con ellos toda la María, mientras Di te hacía tecitos y te contaba toda la cultura del LSD en California, ¿no? O Qué sea, chulo, tía. y me pareció súper bonito porque era una gente súper maja, ¿no? Entonces estuve con ellos una temporada, con ellos estuve, pues no sé, a lo mejor un mes y medio o algo así, y luego conocí a un señor, porque ya también peinaba canas, y el tipo, me acuerdo que en un supermercado me escuchó a mí hablar español con una amiga y dijo, pues yo tenía una novia española, qué buen rollo, no sé qué. Entonces le dimos como muy buen rollo y el tipo también tenía su propia granja y él estaba como obsesionado con la Purple. Él tenía toda su plantación, era un 80% a lo mejor la marihuana, la Purple, la morada, que es preciosa, es una planta increíble. Entonces el tío tenía un barn, que sería como una especie de cobertizo, ¿no? En español, un cobertizo donde tenía cultivo de interior. Y tenía todo cultivo de esa marihuana. Entonces, como le dimos buen rollo, dijo, oye, pues os dejo veniros a mi casa, no sé qué. Le dijimos, ya, pero es que tú vives a tomar por el culo, no tenemos coche, no tenemos nada y tal. Y nos dijo, os pongo la casa, el coche y os venís a ayudarme. O sea, vamos. Entonces, claro, fue como de, hostia, no sabemos si es... Ahí es donde tienes como que lidiar y escuchar como con la intuición, porque dices, yo no sé si este es un tipo un depravado loki, que en una de estas no vas a saber lo que te va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, como que la intuición fue como de este tipo es majo y me fui la otra parte del tiempo que estuve con Eddie, se llamaba este chico, y estuvimos trimando y nos estuvo contando un montón de cosas. Otro mes y medio, entiendo, porque estuviste sí, más o menos. En total 3 meses, ¿no? Sí, 3 meses y pico. Ajá. Y la historia fue que con él también aprendimos un montón de cosas, sobre todo de la obsesión que puede tener una persona por sacar la planta más bonita en cuanto a todo. Y era increíble, ¿eh? O sea, yo no he visto plantas de marihuana tan bonitas como esas, porque era morada, o sea, todas las hojas, el tema de los cogollitos, era increíble. Y él era un tipo muy inteligente, había trabajado para la NASA, o sea, era una cosa muy loco, o sea, era un tipo súper interesante, ¿no? Entonces, y a mí me gustó mucho también porque todo esto era en inglés. Entonces, claro, yo aprendí un montón de inglés pues a base de meterte ahí. Y entonces yo me sentí súper a gusto porque estando en un entorno donde estás haciendo un acto ilegal y no sé qué, estaba segura, porque con la gente con la que estaba era segura, era como estar en tu casa recogiendo las peras, ¿sabes? Y eso, y nos sacamos un montón de dinero porque en ese momento al ser ilegal estaba súper bien pagado. Entonces yo me acuerdo de estar en el... ¿Cuánto sacaste en 3 meses, si no es indiscreción? Como unos $10.000 más lo que me gasté allí, que la vida ya era muy cara. O sea, limpios te sacaste 10. Sí. Joder. Así en rulitos metidos porque yo me volví luego con la mochila en el avión y todo, y hay como una cantidad que ahora mismo no sé si eran 5.000 o 6.000, que a partir de ahí tienes que declararlo. Sí. Entonces era de, hostia... Que no me lo vean. Que no me lo vean. ¿Y qué haces con eso? ¿Lo facturas? Claro. Lo facturas y... En tu mochila, en los calcetines, en donde sea, ahí distribuido por ahí como sea, para que no... Ese fue el otro acto de... No sé si... De a ver qué pasa. De a ver qué pasa. Porque ahí si te lo pillan, tienes que declarar ese dinero, ¿no? Porque, y claro, ¿y cómo declaras que has estado 3 meses y que de repente tienes $10.000, ¿no? Claro. En efectivo, en cash, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo qué sé, fue todo como mucho riesgo, por así decirlo, pero yo me lo pasé súper bien. O sea, no me sentí insegura en ningún momento. No hubo nunca ningún conato de redada ni de... Bueno, una vez sí que nos paró la policía por la noche y sí que es cierto que teníamos... O sea, al final lo que pasa es que estás trabajando con una sustancia que huele mogollón, entonces tú hueles ya eso. Yo en esa época fumaba y yo dejé de fumar porque no hacía falta fumarse. Yo ya me colocaba solo de lo que tocaba con las manos, yo creo. O sea, yo estaba colocada. Y entonces todos a través de la piel. Sí, porque cuando tú estás todo el rato con la María se te queda lo que llaman el finger hash, que es el mejor hachís que te has podido fumar en tu vida, claro. Que te lo quitas y claro, al final hacíamos como bolitas de finger hash, que yo me acuerdo que en esa época teníamos Eddie tenía una máquina de esas que hace al vacío. Sí. Entonces lo hacía en laminitas
Se hacía como rulitos, No, choricitos. no, lo hacía láminas como si fuera un finito como un papel, lo envasaba al vacío y se lo envía a mis colegas a ver si llegaba, porque al final era como, esto no me lo voy a poder llevar yo de vuelta, no me lo voy a fumar, porque estoy en un momento que no estoy como de nada de fumada, sino que ya estoy fumada solo de estar en este De estar entorno, aquí. y se lo envié a mis colegas ¿Llegó? y llegó. Toma ya. Llegó y se pillan unos colocones muy guapos, tío. Qué bueno, qué Sí, y bueno. eso fue como muy interesante porque, claro, también dices tú, bueno, no tengo nada que perder, lo voy a enviar a ver si llega, ¿no? Y a mi Sí, amigo Iván de Los Ángeles, todo lo que no... O sea, claro, cuando tú estás como cortando la planta, hay a lo mejor cogollitos súper chiquitos que no están como para la venta, por así decirlo. O sea, alguien que quiere consumir María lo que quiere es un buen cogollo en condiciones, no que le traigas las cositas chiquititas, no sé qué. sí, Entonces, los los restos. restitos, pero que eso se fuma y es igual de válido. Mm. Entonces, todo eso lo íbamos como juntando y cuando yo ya me fui a ir de regreso, como fuimos con el coche de él y que nos lo dejó llevar hasta Los Ángeles, se lo dejé a mi colega y le dejé como, yo qué sé, 3 kilos de porros. Cada vez que hablo con él me lo dice, tía, eres la tía que más porros me ha regalado en mi vida. Y digo, claro, tío. Es que no le iban a tirar, pero no valía para la venta, ¿no? Qué bueno, tía. Entonces, eso, a mí me gustó mucho estar allí porque no era un país en el que quisiera estar, Sí, no era como mi destino ideal, eso era una cosa o sea, como que era un rechazo, porque desde que me dijeron la primera vez que me fuera hasta que fui pasaron muchos años. Y, y descubrí que California es un sitio súper amable, están súper desarrollados en cuanto a sostenibilidad, a muchísima cultura del reciclaje, tienen un montón de huertas ecológicas, o sea, los farmer markets eran una pasada, todo lleno de colores, con frutas y verduras de oh, tal, qué o sea, bueno. como En que esa época, o sea, que ya hace tiempo. culturalmente a mí me flipó. Entonces dije, vale, entonces creo que Estados Unidos, como tiene tantísimos estados, no es lo mismo irte a Utah Claro, que irte a California. Entonces a mí California me conquistó. qué O sea, bueno. el norte de California me gustó mucho. No es Baja California, no tiene nada que ver con San Diego, ni playa, ni rollo así desértico. Todo lo contrario. Las montañas de Redwoods, o sea, como las secuoyas. O sea, increíble. A nivel naturaleza, Una pasa. Joder, muy qué bonito. pasada. Y luego culturalmente, ¿no? Es que ibas a como una especie de Leroy Merlin, por así decirlo, o sea, como una tal, pero todo de segunda mano. Entonces te encontrabas de todo, de Jo, qué todo. guay. Y a mí eso dije, esto me mola. Muy bien. ¿Sabes? Como que a nivel, eso, la cultura me gustaba. Espero que esta entrevista funcione porque tenemos un helicóptero entrenando. Yo espero que Ya. se oiga bien porque, bueno, seguro que no pasa nada, que luego se puede trabajar en la voz. ¿Qué más te iba a preguntar? También me estabas contando, bueno, la noche de la policía, ¿cómo, qué os dijeron? Bueno, la noche de la policía yo creo que fue un angelito que nos salvó, porque claro, estábamos con un coche que no era nuestro, no teníamos permiso de circulación, o sea, me refiero, yo no tenía el carnet de conducir ni vigente, ni el español, ni nada. Pero fue así como que nos pararon y claro, teníamos un montón o sea, toda la ropa y todo era como restos de María por todos lados. Entonces fue como de, ¿ustedes qué hacen? No sé qué. Y nosotros, no, nada, somos unas turistas españolas que andamos por aquí, que vamos a casa de un colega. Ah, vale, vale, no sé qué. Entonces nada, lo típico, pero así como muy claro, es que De es muy, peli, que te muy de iluminan peli, en con la la cara. esta, no sé qué, abren el maletero, no sé cuánto, y nosotros así como de hostia, hostia, hostia. Y al final no pasó nada, pues porque creo que hay una estrellita pequeñita pero firme, que Que nos protege. sí, Sí, yo tío. también lo creo. Entonces en esa época yo estaba muy conectada con mi estrellita y me ayudó mucho. Ujú. Entonces no pasó nada porque podría haber pasado cualquier cosa. Ya sabemos cómo es la policía, que según le dé la ventolera, ¿qué Ya. quieres que te cuente? Ujú. Entonces no pasó nada y no tuve esa sensación de que pasara nada, pero sí que es cierto que trabajando en otras granjas sí que habíamos visto las opciones de redadas y ahí no hay escapatoria. Entonces como que el estar en granjas donde era un rollo más familiar, es mucho más difícil que llegue la policía a la casita de GBD que está en medio de la montaña, que esa gente que estamos quitando las manzanas del árbol, ¿sabes?
Pero si esa zona es muy el Triángulo Esmeralda, como le llamabas, Mm. imagino que ellos sabrán que ahí hay marihuana. O sea, la marihuana está toda en interior, está en exterior Hay de todo. y cualquiera puede verla. Sí, Y la policía lo permite, o sea, quiero decir. es un rollo raro. Claro, porque es como de, yo creo que al final es como, vale, todos sabemos que está eso ahí, sabemos que la gente está cultivando la María ahí, y a mí la sensación que me da es que, pues como cuando, lo que mismo que pasa aquí en el estrecho con la entrada de droga, todo el mundo sabe Con el que está hachís. ahí, todo el mundo que vive en la zona se dedica a eso o conoce a alguien que se dedica a eso, y cuando pegan los petardazos los pegan a saco, no se van a ir a una granja chiquitita a coger 1000 kilos de marihuana, quieren coger los 30.000, ¿sabes? Entonces creo que de ahí, pues por eso me pareció como la opción más inteligente de yo me voy a ir a un sitio donde no van a sacar mucho en Ya, cuanto a pegar un petardazo gordo, ¿no? Porque aquí pasa igual. O sea, cuando ves las grandes operaciones policiales son cosas gordas, de sacar mucho dinero, de que han jodido mucho tráfico. Y aquí era como Jimmy D, que es lo que van a sacar en el año de su vida diaria, ¿sabes lo que te digo? y el tipo este trabajó en la NASA, que Sí, era un técnico. no me acuerdo bien, no me acuerdo bien a lo que se dedicaba, pero era la típica persona que es un coquito y que Sí, como es tan coquito no encaja bien en la sociedad, ¿sabes lo que te digo? ya, Entonces creo también que, bueno, creo que era una persona que había tenido algún problemilla con, no sé si con sustancias o con alguna cosa, legal. entonces Ujú. como que se juntó un poco todo, que yo creo que era un poco un outsider, uno que no está dentro del sistema y que no encaja en cualquier lado. Y en un entorno a lo mejor como el de la NASA, con gente mucho más rígida y no sé qué, en cuanto eres un poco más veleta, Ya, pues igual no no tal, pero a mí, encajó. no encajó, pero a mí me acuerdo, no te sé decir, porque claro, entre que fue hace 1000 años y que era en inglés, y en ese momento sí que te enteras, pero yo ahora no te sé contar nada, pero era como que te contaba cosas de los agujeros negros, de cómo funcionaban las galaxias y cosas así. Imagínate, ¿no? Tú estás ahí tranquilamente cenando con un tipo que te está contando ahí, era Joder, como qué un experiencia. documental, era como Claro, un documental, qué chulada. la verdad que Qué edad sí. tendría en ese momento? Pues yo creo que cerca de los 60 o más. O sea, era un hombre mayor. De hecho, a veces se ponía malito porque hacía frío. Estábamos hablando de que esto era noviembre y nevaba y mal. De las condiciones de la casa tampoco eran como tal. Y a veces se ponía muy malito y hacíamos así un poco como De pues enfermeras. claro, de ayudarle, tío, porque estaba muy solo Ya, el hombre. O claro. sea, como que también fue como una labor. Yo estudié trabajo social y a veces me sale el, El punto este de cuidar, ¿no? sí, tío, yo qué sé, ¿no? De hacer una labor en el mundo. Ya. Bueno, también creo que quería abordar un poco lo que hiciste por Costa Rica, que creo que fue en un tiempo parecido, no a lo mejor lineal. ¿Quieres contarme algo más de este viaje que hiciste, de alguna anécdota o algo más que se te quede en el tintero que me quieras contar? Porque te iba a A preguntar sobre lo ver. que hiciste en Costa Rica con tu amiga la surfera, pero. Bueno, no sé, de este viaje, o sea, así el resumen, eso, como un impacto de la cultura Ujú, y lo que os he dicho, ¿no? Y bueno, ahora las cosas han cambiado un montón porque se ha legalizado la marihuana. ya. Entonces, creo que es otra cosa. O En sea, California. sí. Bueno, en California hay un montón de estados de Estados Unidos. O sea, realmente yo creo que en la mayoría están ya por lo menos con fines terapéuticos, Ajá. sí que está legalizado. Y bueno, creo que es una opción de trabajo como otra cualquiera. O No, no, sea, claro. ahora mismo como está la cosa, que no te la estás jugando tanto en ese Ya. sentido. O sea, sí que es cierto que ahí tienes que tener, pues como aquí cuando viene un migrante, permisos de trabajo y mierdas así, que evidentemente en Estados Unidos para entrar pues no es tan fácil, ¿no? Independientemente de que seas blanco o no, o negro, o chino, o lo que sea, o sea, siempre ponen un montón de trabas para entrar y para tener un permiso de residencia o de trabajo, lo que sea. Pero en mi caso yo fue una buena experiencia y bueno, la recomendaría siempre y cuando vayas con cabeza, no metiéndote en cualquier sitio así a lo loco, ¿no? Y respecto a lo que me decías de Costa Rica,
Bueno, y es que me fui con mi amiga Tania, que era una surfera de Donosti, que estaba loca por irnos estaba obsesionada porque había que ir a las playas donde había olas más grandes y más largas. Creo que tenía una Entonces, especie de apuntes, ¿no? no tenía, ella tenía un libro con todas las playas y todas las historias y no sé qué, y yo acabé quedándome a vivir en donde estaba la segunda izquierda más larga del mundo, porque ya era de vámonos ahí, porque claro, no es lo mismo surfear a derechas que a izquierdas, porque depende de si eres de una manera o de otra, o si tienes la habilidad de las dos, entonces ella decía que había que ir allí. Yo al final me acabé quedando yo a vivir Sí. ahí, y la verdad que está muy guay, la cultura del surf a mí me gusta mucho, me parece como estar muy en contacto con la naturaleza, muy leer las olas. ¿Cuánto tiempo Y estuviste en Costa Rica? 2 años, Hostia. 2 años, porque al final nos fuimos de vacaciones, que eso sí que te lo he contado, que nos fuimos de vacaciones como para celebrar que hayamos terminado como la universidad y todo lo que se supone que en esta sociedad tenemos que terminar por hacer. Entonces fue como nuestras vacaciones de ya, El año sabático, ¿no? hemos cumplido, ¿no? Y quebró la compañía aérea, entonces no pudimos regresar. O sea, la historia fue como ¿No que sería Air Madrid? Air Madrid. A mí también me dejó tirado. También estaba viajando yo por Sudamérica. Claro, pues Air Madrid quebró en Navidad. Ah, Entonces nosotros teníamos un vuelo en febrero de vuelta y me acuerdo que un día hablando con mi madre me dijo, oye, ¿cuál es tu compañía aérea? No sé qué. Y yo, pues está Air Madrid. Y me dice, pues tía, se acaban de declarar en concurso de acreedores y en quiebra. O sea que no, el billete de vuelta no lo vas a tener. Entonces dije yo, bueno, pues lo que el mundo provea, ¿no? ujú, qué bien. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues hay que estirar un poquito más los ahorros, Ajá. y ahí fue cuando empecé a tratar de ganar, o sea, de hacer un poco más de dinero, pues de, bueno, de sacar como trabajo o intentar como de qué manera no gastar tanto, porque al final estábamos yendo de mochileras en la casita de no sé quién pagándole y tal, y al final como me acuerdo que había muchos norteamericanos que vivían allí y se iban por la temporada, luego dejaban sus casas para irse solas en Costa Rica y luego se volvían a Estados Unidos. Entonces yo conocí a una familia que me dijo, oye, ¿me cuidas a los perros y a las gallinas y puedes vivir no era una autocaravana, era una móvil home en un terreno? Entonces yo me quedé a vivir en esa casa a cambio de trueque con cuidar de los animales. Entonces ahí ya empecé a ahorrar dinero, porque al final no es lo mismo irte pagando cada noche por dormir a quedarte en un sitio y tener donde dormir gratis, ¿sabes? Entonces ahí ya empecé, pues bueno, busca vidas, ya sabes. Imagino que al final tendrías que buscar algún tipo de curro. Bueno, parece que no, pero nos pusimos a cultivar también un poquito de María, porque es que es todo como lo mismo, pero yo realmente no tengo nada de dealer, o sea, no me dedico a esto ni nada, pero al final era como, tío, hay un montón de gente que viene de vacaciones a Costa Rica y, chico, de vacaciones te quieres tomar una cervecita y fumarte un porro, aunque a lo mejor no lo consumas de manera habitual. Entonces, bueno, pues plantamos un poquito de marihuana para este tipo de ocasiones, y Ajá, luego había una madera muy bonita que se llama el cocobolo, que ajá. empezamos a trabajar la madera para hacer tablitas de surf. Qué chulo. Y, ay, pues no sé si, es que no sé dónde están, pero si no te lo enseñaría. Ajá. eh, Como para eso, para hacer collarcitos y cositas Para los guiris. para los guiris. Qué bien, cómo mola. Luego Entonces, me muy guay. contaste que estuviste también en una ONG, ¿no? Eso fue en Guatemala. En Guatemala, Eso fue en Guatemala. En que Guatemala fue después estuve. de Costa Rica. Sí, sí. Claro, Ya. en Guatemala estuve. Sí, ¿Por ahí qué ya te sí que me. fuiste de Costa Rica? Porque creo que estabas un poquito cansada ya de los ticos, ¿no? Y las No, ticas. eso fue en Guatemala. O sea, o sea, en Costa Rica me fui. Realmente me fui por problemas de salud. Ajá. Porque yo volví a España en un chimpás, bueno, me detectaron un tumor y entonces tuve ahí que hacer un parón y luego me volví a ir y, bueno, pues cosas de estas de la vida. Entonces me regresé a España y cuando ya estaba en España yo realmente había estado en un sitio donde estabas todo el día en pelotas y descalza. Entonces cuando volví a Madrid, a casa de mi familia, dije, hostia, me siento como una mona en el asfalto. Entonces Ujú. esa sensación y ese sentir de decir, hostia, yo soy de aquí, entre comillas, pertenezco aquí, pero desde que me he ido buscando la vida en otros lados, veo que este no es el sitio en el que quiero vivir. Entonces me busqué un curro, yo había estudiado trabajo social, entonces tenía como esa opción de cooperación y cosas así. Entonces eché la solicitud
para una ONG que tenía la sede en Estados Unidos, pero tenía como diferentes sedes en Centroamérica. Y al final me dieron un trabajo en Guatemala, en el lago Atitlán, y allí estuve trabajando Wow, qué bonito. con la cultura maya, sobre todo, que es lo que había allí, y no sé si se va a escuchar con todo este ruido. Bueno, No ya sé. veremos. Y la cosa es que allí estuve trabajando con gente local, porque no era una ONG norteamericana que estuviera sede allí o española que tuviera sede allí con trabajadores europeos o norteamericanos, sino que era una ONG local, Vecinos Mundiales se llamaba. Vecinos mundiales. Sí. Qué Vecinos chulo, tía. Mundiales. Y hacíamos trabajos de concienciación, de cosas súper básicas para las familias, de salud, pues como lavarse las manos, de cultura, de agricultura, ¿no? De cultura local, de rescate, de oye, mira, tal. Con las mujeres hacíamos cositas de microcréditos para que tuvieran ellas como el empoderamiento, no solo depender de estar en casa criando peques, sino también tener ellas como su propia economía. Y la verdad que estuvo muy guay, pero fue súper sacrificado. Yo estuve allí otro par de años y de ahí es de donde me fui porque dije, necesito relax. O sea, Ya. necesito como... Acabaste muy quemada, ¿no? Joder, es que era una pelea Constante. constante con la cultura. O sea, pelea en el sentido de tener que estar peleándote por los Con precios, la... Ya. de estar ahí todo el rato como viendo a ver si alguien te quiere sacar el dinero o no, cuando tú sabes que cuesta una cosa y otra. O Y sea, no te aceptan cuando ven que llevas ahí meses y meses y meses y te siguen intentando sacar la pasta, mucha como gente, turista. mucha gente. Sí, o sea, luego sí que es cierto que hay gente que me acogió y me adoptó pues como una más, Ya, ¿sabes? claro. O sea, y de hecho tengo un montón de familia, ¿no? Allí, de gente que, o sea, son como, o sea, una familia totalmente igual que la de aquí, ¿no? Como que tienes tu madre, tu padre, el hermano, no sé qué, o sea, como que tienes ahí como los diferentes roles que te vas encontrando con gente, ¿no? Ujú. Pero sí que es cierto que la cultura a mí me costó culturalmente. Yo pensé que digo, bueno, como ya estaba en Centroamérica, ya conozco más o menos Nicaragua, Costa Rica, no sé qué, ya todo. Pues no, Guatemala es otra movida. Luego creo que hay mucha violencia machista, ¿no? Bueno, Guatemala es uno de los mayores países con índices de feminicidios. Entonces, las mujeres allí son asesinadas así. Como en México. Claro, son dos de los países yo creo que tienen muchísimo más índice de violencia. Yo eso también lo tenía en cuenta y me he cuidado mucho. O sea, con el rollo de igual que te digo que en Estados Unidos, de dónde te metes, en Guatemala era como, ¿sabéis cómo se llaman los camaleones? Que Ujú. tienen los ojos y están mirando así, mientras uno está mirando así, otro así. Yo en Guatemala estaba así porque nunca sabes. Tú a lo mejor te vas y, ay, pues me voy contigo y nos vamos a tomar una cerveza no sé dónde, y luego para la vuelta tienes que coger un tuk-tuk, Ya, y ¿quién es el del tuk-tuk? ¿Te va a llevar a donde te va a llevar o qué te va a hacer? ¿Sabes? Y al final, esta apariencia física hace que te vean como un dólar con patas. O sea, yo, ¿qué quieres que te cuente? Le sacas una cabeza y media a la gente. Es que se te ve a distancia. Entre el color de piel y que eres muchísimo más alta, es súper difícil pasar desapercibida, ¿sabes? ujú. Y eso, entonces, pues eso, mucho de tener que cuidarte todo el rato. Y una de las cosas que más me gustó cuando volví, me acuerdo que eran las fiestas de las Vistillas o lo que sea en Madrid, conciertos, borrachera, no sé qué, es irme borracha como una puta cuba a mi casa caminando a las 4 de la mañana. Esa sensación me dije, no, es que esto es lo No que lo es la tenía. libertad, Ya. de poder hacer lo que quieras sin sentir miedo y sin tener que estar pensando en el de, hostia, ten cuidado porque puede suceder. Porque pasaban cosas. O sea, mis colegas de alrededor te cuentan cosas. Dices tú, si te pasa a ti siendo tu local, porque pues Ya. secuestraron a un amigo mío. Entonces, claro, de repente es, hostia, al Pacorro le han secuestrado y están pidiendo plata, no sé qué. Y era un guatemalteco. A mí que, o sea, me pueden hacer exactamente lo mismo y claro, al Y final son peor, como, y peor, porque porque se ya piensan sabemos que que el tengas punto, plata. sí, por el punto de ser mujer, que al final es como que Bueno. siempre sabemos que tenemos como ese puntito. Muy bien, pues nada, vamos a ir terminando. Quería que me contaras ya finalmente
eh, ¿qué ha aportado en tu vida este tipo de experiencias de juventud, este tipo de viajes? ¿Con qué te quedas, no? ¿Qué te ha impregnado el alma para siempre? Bueno, yo creo que el viajar te abre el corazón y te hace ser más empática y te hace ser un poquito mejor ser humano. Ujú. Porque claro, ves otras culturas, ves otros modos de vida, entonces como que te amplía la mente y te amplía el corazón. Entonces, Qué guay. eso es lo que me lleva. Para mí seguiría viajando y seguiría haciendo eso porque me siento que aporta y le diría a todo el mundo que alguna vez en su vida tiene que viajar e irse a un país que no tenga nada que ver con su cultura para que también aprenda de qué es lo que tiene su cultura que mola y que no mola una mierda. O sea, para reconstruirte como ser humano, ¿no? Claro, claro. O sea Poder que tener perspectiva, ¿no? eso es, sí, Porque claro, muchas veces si no sales de tu entorno, crees que esa es la realidad eso es. Entonces, cósmica, darte pero cuenta de que no es, todo no es como tú te crees que es, claro, lo que se supone que tiene que ser no es así. Entonces, cuando te ves en otros entornos donde no tiene nada que ver a tu cultura, no tiene nada que ver a tu claro, educación, no tiene nada que ver a nada, dices tú, eres consciente de qué privilegios tienes y qué putas mierdas tiene tu cultura también, claro, que podría tener y que no tiene. claro. Entonces, hacer ese mix es genial. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Elena. Gracias a ti, Javi. Oye, un placer. Igualmente. Que nada, que tienes un sitio muy bonito y vendré otro día a tomarme un café contigo A mi más casa, con informal. ruedas. Muy bien, pues muchas gracias, Elena. Gracias a ¡Mua! ti.